Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la legislatura por el lugar que nos permite para dar esta charla. Como bien se decía, todos los años, o casi todos los años. Esta charla va a ser un poco distinta. Gabriela me pidió que pusiera algo desde la experiencia personal. Eso en parte porque, como ya cumplí más de 50 años de oncólogo, yo me recibí muy jovencito, no se impresionen por eso, pero y entonces en realidad es cierto de que uno puede poner cosas que tienen que ver con lo vivido, pero no puedo dejar de lado las cosas que ustedes tienen que saber y que hoy día en cáncer de mama están pasando o han pasado. Ya que lo pidió que fuera a título personal, agregué ahí lo de hincha de Racing, que subió recién, que faltaba referente a todo lo que se había mencionado. La primera es la definición de egocentrismo. Porque claro, si uno tenía que hablar desde el punto de vista de uno, sonaba como algo egocéntrico. Entonces, en realidad, egocentrismo es la exagerada exaltación de la propia personalidad. En realidad, más de 50 años como oncólogo solo significa haber vivido más de 50 años, no tiene otro mérito. Me gustaría haber vivido menos. Lo demás lo ponen los otros. Bueno, en mi humilde opinión es todo lo que sigue ahora. El antes. Hasta casi los 70, el cáncer de mama era uno solo. Cada uno de estos puntos después lo voy a ir desarrollando. El cáncer de mama era uno solo. No existía el concepto de detección temprana mediante imágenes, insistiéndose en la autopalpación. La mastectomía radical o subradical o modificada era la regla. Había una imputación hacia la cirugía respecto a la diseminación del tumor, cosa que persiste todavía en algunos otros tumores donde la gente tiene idea que el cirujano al operar disemina el tumor. En realidad no es así, como vamos a ver después. La cirugía era por si acaso, se ocultaba el diagnóstico real. La mujer venía con su tumor de mama, entonces el médico le decía, bueno, lo vamos a operar por si acaso esto no puede llegar a ser un cáncer o pueda llegar a ser un cáncer. Y por otra parte, era una enfermedad vergonzante. Como dije, vamos a ver cada una de estas cosas, ¿no? Cada uno de los puntos que hablé, vamos a detallarlos un poco. El cáncer de mama era uno solo y el pronóstico estaba dado por la agresividad que sugería el patólogo, el tamaño del tumor y el compromiso de los ganglios de la axila. De eso nos valíamos para decir si ese tumor podía o no tener metástasis. No existía el concepto de detección temprana mediante imágenes. Las imágenes de las mamografías eran poco claras y había otros métodos que tampoco eran confiables. Recuerdo la termografía, que era una especie de, como si fuera una pantalla que la apoyaban contra la mama a la mujer y eso, de acuerdo al calor, distribuía los colores que originaba el gel que tenía adentro. Por supuesto, no servía para nada. En 1945 la mamografía realmente es descrita por un uruguayo, que es Le Bon, pero recién, después de 1960 y pico, comienzan los estudios en serio con mamografía y para demostrando la utilidad de la mamografía en la detección temprana. La palpación, salvo los casos de tumores superficiales, no es sencilla. Ni la palpación por parte del médico, ni la autopalpación. La mastectomía radical era esto que ustedes ven ahí. Lo que se hacía, se sacaba la mama, los dos músculos que están por detrás de la mama, que se llama pectoral mayor, pectoral menor, quedaban las costillas y el vaciamiento axilar era hasta el vértice de la axila si se podía. Para hacerlo un poco más como más real, lo otro que parece un dibujo, estos son pacientes en los cuales se hizo de mastectomía radical de aquellos tiempos. Hoy día la mastectomía, aún haciendo mastectomía, se conservan los músculos y nunca se hace el vaciamiento axilar que se hacía antes. Lo que hoy día llamamos mastectomía es distinta a la mastectomía radical de antes. La imputación de la cirugía en la diseminación del tumor hizo que durante aquellos años nosotros diéramos, por ejemplo, con un quimioterápico que hoy día casi no se usa, que se llama tiotepa, le dábamos desde 2 días antes, el día de la operación, y 2 días después. De esa manera pensábamos que destruíamos las células
que se podían diseminar durante el acto quirúrgico, lo cual no es así, ya que si el tumor se diseminó, ya se diseminó en el momento de la cirugía. No es que la cirugía es la que esté diseminando el tumor. La cirugía era por si acaso, para ocultar el diagnóstico real. La mayoría de los pacientes ignoraban el diagnóstico real y las cirugías se hacían por las dudas. Y aunque pueda parecer extraño, de eso participaba el médico, la familia y el paciente. Enfermedad vergonzante. Y esta es una imagen que se hace referente a la enfermedad vergonzante, en el cual la ofrenda es una mama. El cáncer era sentido como una culpa que debía pagarse. Es más, recientemente, en los últimos 20, 25 años, recién las reconstrucciones mamarias son más, las mujeres aceptan hacerla, pero en aquella época no, porque si reponían, si hacían una reconstrucción mamaria, era como si la culpa que ellas tenían que pagar no la hubiesen pagado. Y entonces esa era la razón por la cual no se hacían. El ahora. ¿Qué pasa ahora? El ahora es un lapso prolongado. Los avances médicos se han ido sucediendo en forma continua. En un sentido contrario, también se incrementó la incidencia del cáncer de mama. Según una comunicación de la Sociedad Americana de Investigación en Cáncer, se calcula que para el 2030 va a haber un 50% más de cáncer de mama de lo que existe hoy día. Con alguna cosa, digamos, eso parece una noticia negra, la parte, el medio vaso lleno, es de que la mayoría de los tumores van a ser los que se llaman tumores in situ, que no tienen capacidad de dar metástasis, o se van a detectar muy tempranamente si realmente se siguen las cosas como se deben hacer. Y los cambios en los pacientes hoy día conocen el diagnóstico. Todas las pacientes conocen el diagnóstico de su cáncer de mama. El diagnóstico asusta, pero no avergüenza. Antes daba vergüenza, ahora asusta. Cuando una paciente me dice, si yo tengo miedo, si no tendrías miedo, serías anormal, porque lo normal es tener miedo, eso es lo lógico. A veces se confunde el conocimiento, la información por conocimiento, eso es Google. En el grupo social que yo veo, es un grupo social de clase media, con lo cual casi todos tienen o manejan ellos la computadora, lo maneja una familia, o qué sé yo, o sea que ya vienen con todos los datos y uno tiene que, hay algo que Diana Cohen llama el paciente se transformó en otra cosa, en cliente. Entonces es un cliente que viene a exigir que el médico siga las pautas que ella leyó, o le leyeron o le dijeron en Google. Persiste el temor a la quimioterapia, eso no cambió. Particularmente la caída del pelo cuando el quimioterápico que se emplea hace caer el pelo. Aceptan la reconstrucción mamaria. Curiosamente, quienes menos aceptan la reconstrucción mamaria son los familiares y particularmente la pareja. Curiosamente. Porque todavía siguen con el concepto anterior de que mejor no tocar nada, ya que todo va bien. ¿Para qué te vas a reconstruir la mama? Cuando en realidad la reconstrucción mamaria no se hace para los demás. La paciente se lo hace para ella, para mirarse frente al espejo. Conocen la necesidad del estudio genético, cosa que después vamos a hablar un ratito bastante sobre el estudio genético, que está bastante de moda. Y muchas solicitan la cirugía de ambas mamas, aunque esta no esté indicada. Es frecuente que la paciente diga, bueno, doctor, ¿por qué no me saca las dos mamas? Ya que me sacan una, sácame las dos. Hay muchísimos estudios médicos que demuestran que sacarse la otra mama, salvo que haya alguna razón en particular, como es el cáncer heredado familiar, no tiene absolutamente ningún sentido. Las pacientes no curables hoy interpretan la posibilidad de cronificar la enfermedad. Y si uno cronifica la enfermedad, esto es, la extiende en el tiempo, eso puede permitirle acceder a la evolución de nuevas terapias. Continuamente aparecen nuevas terapéuticas que lo que hoy no es curable, mañana sí puede serlo. La mayoría valora la consulta con el oncólogo. Antes ir al oncólogo no gustaba. Si bien el mastólogo
es quien la sugiere. Hoy día, si el mastólogo no la sugiere, la paciente misma pide la consulta con el oncólogo. El charlatanismo, independientemente del nivel social o cultural, oculto bajo la denominación de medicinas alternativas o el criterio bélico de levantar las defensas, a mí me causa mucha gracia cuando me dicen, pero levanta las defensas, doctor. No sirve, lo que usted está haciendo está bien, pero esto aparte ayuda a levantar las defensas. El criterio, todo eso es charlatanismo. Estado de situación en cáncer de mama. 1 de cada 2 a 3 personas tendrá cáncer, 1 de cada 8 a 9 mujeres tendrá cáncer de mama, alrededor del 15% de esos cánceres de mama son heredofamiliares. Toda mujer mayor de 50 años es de alto riesgo. De paso el aviso para cáncer de colon. Toda persona, mujer, varón, mayor de 50 años tiene que hacerse la fibrocolonoscopía cada 5 años, que es el mejor método de prevención de un cáncer. Globalmente el 50% de las pacientes con cáncer de mama son curables. Curables quiere decir curarse del todo, no a 5 años, curarse. El porciento de curación incrementa hasta más del 90% cuando el tumor es menor de 1 centímetro y reúne otras condiciones biológicas. Hoy día la metodología diagnóstica permite encontrar tumores realmente muy pequeños. Recuerden que en Argentina por año hay 15.000 a 20.000 casos nuevos. Nosotros en nuestra institución vemos semanalmente entre 15 y 20 casos nuevos. Solamente en nuestra institución, lo que da idea de lo que debe ser, ¿no es cierto?, el resto. Esta es una tabla que solamente es para mostrarle, las barras azules corresponden a las mejorías en lo que hace a mortalidad por cáncer, donde entre ellos está el cáncer de mama, donde cuánto disminuye por año el porcentaje de mortalidad por cáncer. Solamente han incrementado en lo que hace a los tumores hepáticos, que son raros en nuestro medio, los tumores de partes blandas, que son sarcomas, que son lesiones, tumores un poco distintos, y el tumor de páncreas. Son los que han incrementado la mortalidad con referencia a antes. Los demás todos han disminuido la mortalidad. Este slide para mostrarles que si bien en la mujer el tumor de mayor incidencia es el cáncer de mama, no es el que más mujeres matan. El que más mujeres mata es el cáncer de pulmón, que está relacionado con el cigarrillo. Estos son datos de Estados Unidos. Posiblemente no sea así, acá no hay datos que tengamos tan relevantes como estos, pero no hay dudas que el fumar, si bien en Estados Unidos ya considera una batalla terminada, en Estados Unidos en este momento, desde el punto de vista cáncer, la batalla es contra la obesidad. O sea, se entiende que la batalla contra el hábito de fumar ha terminado, que ha dado éxito, lo cual es cierto, ha logrado muchas cosas para disminuir el hábito de fumar, pero bueno, tienen el problema de la obesidad que conlleva particularmente en el caso del cáncer de mama serios riesgos. En mayor incidencia, y no solo en mayor incidencia, sino también en peor evolución. La estrategia para disminuir la mortalidad por cáncer sería fácil. Por ejemplo, que hubiera menor número de casos. Para que haya menor número de casos habría que prevenirlos. De la otra manera es incrementar la curación, y para incrementar la curación uno podría hacer la detección precoz. Por otro lado, si no los tratamientos. Y esos tratamientos puede ser optimizar los conocidos o bien tener nuevas terapéuticas. Con este cuadro se resume cómo uno podría disminuir la mortalidad por cáncer. Y al final vamos a ver que finalmente nosotros, Argentina, necesita un par de cosas para poder disminuir la mortalidad por cáncer de mama, como vamos a ver. Esto no es de buen gusto lo que van a ver ahora, pero vale la pena. Nada es lo que parece, todo depende con que lo midas. Esta es una fotografía que ganó el Pulitzer en 1994, en el cual, durante una hambruna en Ruanda, este fotógrafo saca esta foto mostrando cómo, en apariencia, un chico que está por morirse, está el buitre detrás para comérselo después. En realidad, recuerdan, nada es lo que parece, depende del ojo con que se mira. En realidad, en Sudán fue, en realidad no era así. Este chico estaba dentro de un ambiente protegido por la ONU, se murió varios años después por otra causa,
Y los buitres, por supuesto, comen carroña, no seres vivos. Cuando esta foto se difundió y el Pulitzer se dio a conocer que la fotografía era del Pulitzer, enseguida las críticas llovieron sobre el fotógrafo, porque sacó eso fuera de lo que realmente era y se suicidó. En ese mismo año el tipo se tuvo que suicidar. No toleró lo que realmente había sido la trampa que él había hecho y que le hayan descubierto. Entonces un mismo nombre no siempre es lo mismo. Por ejemplo, las Tres Gracias. Una cosa son las Tres Gracias de Rubens. Otra cosa son tres señoras españolas vestidas de forma simpática. Otro es cuando el cubismo se encarga de, o pseudocubismo, se encarga de las Tres Gracias. Y estas son tres amigas mías. Igual ocurre con los cánceres de mama. No son todos lo mismo. Existen diferentes cánceres de mama. Por ejemplo, existen aquellos donde los receptores hormonales son positivos. Esto es que el tumor depende del receptor hormonal. Así como hay tumores que son receptores hormonales positivos, hay quienes no son positivos, son negativos. A su vez, puede haber, y lo hay en un 15 a 20% de los cánceres de mama, formas mutadas dentro del tumor. Y eso se conocen como HER2 positivo. La enorme ventaja de estos HER2 positivos, son tumores más agresivos que el resto, pero el hombre ha desarrollado anticuerpos monoclonales específicos contra estos tumores que ha incrementado notoriamente la cura de este tipo de cáncer de mama. De la misma manera que existen los triple negativos, en los cuales ni los receptores son positivos, ni el HER2 es positivo, y esos son tumores realmente que tienen las de traer. Esta otra señora está contenta porque el de ella es benigno. Respecto de la detección temprana, más allá de la autopalpación, el autoexamen solo ayuda a recordar su visita anual al mastólogo. No sirve como elemento de detección precoz de cáncer de mama. No es útil, no sirve. Más allá de la promoción que se haga, más allá de que, como este es un país subdesarrollado, no todas las mujeres pueden hacer mamografía, lo cual es mentira. Sí, todas la pueden hacer. El autoexamen no es útil. Es más, en los estudios hechos seriamente demostraron que comparando mujeres que se hacían autoexamen con aquellas que no se hacían, la incidencia de cáncer era, por supuesto, la misma, pero les iba peor a las que hacían autopalpación, porque se sumaba el sentimiento de culpa de no haberse descubierto ellas el tumor, y cuando se lo descubrían eran tumores mayores de 2 centímetros. Los métodos actuales son varios, o sea, tienen la mamografía, de las cuales hay dos tipos, la analógica y la digital. Preferentemente es mejor hacer la digital que la analógica, pero bueno. La ecografía, que siempre debe acompañar a la mamografía, especialmente en mujeres jóvenes o mujeres con mamas densas, lo que hoy día se llama tomosíntesis, que es una especie de tomografía de la mama, y la resonancia magnética, que hoy por hoy es el método más fino para detectar una anomalía mamaria. ¿Mamografía cuándo? Y este es un verdadero discusión y problema. Utilidad discutida antes de los 50 años, salvo situaciones especiales. ¿Cuáles son las situaciones especiales? Antecedentes familiares de cáncer de mama, antecedentes de, particularmente si esos cánceres de mama, si fue uno solo, fue antes de los 50 años, entonces esa mujer tiene que empezar a partir de los 35 a hacerse la mamografía y ecografía mamaria, porque como dije antes, las mujeres jóvenes tienen que acompañar la mamografía con ecografía. Anualmente luego de los 50 años, cosa discutida. El Instituto Nacional de Cáncer en Argentina sugiere hacerla cada 2 años, la mayoría de los países la hacen cada 2 años. Nosotros culturalmente, Argentina y Uruguay, creo que son los únicos 2 países, las hacemos en forma anual. Es más, la mujer que hace mamografía está acostumbrada a hacerlo en forma anual. Y aparte se cansaron de ver antes un video donde decía que en forma anual se hacía, ¿no? Y por supuesto se sugiere continuar en mujeres con expectativa de vida de al menos de 10 años. Si la abuela tiene 80 años, pero no tiene ninguna otra cosa, la abuela va a vivir 10 años más. Si no tiene otra patología, otra comorbilidad, y la abuela de 80 años tiene que hacerse la mamografía. Es frecuente que las mujeres añosas, grandes,
muy grandes, primero ocultan lo que tienen, de manera que cuando uno las llega a ver, tienen tumores voluminosos, ulcerados, la familia se da cuenta por el olor que tiene algo, y de alguna forma el mito aquel de que en la gente vieja los tumores, viejo es un mal término, los tumores evolucionan más lentamente, es absolutamente al revés. En la gente grande los tumores van más rápido que en la gente joven. La única excepción tal vez sea cáncer de mama antes de los 35 años. Pero en el resto de los tumores siempre es peor en la gente mayor de 65 años. Lo cual, por otra parte, es lamentable porque después de los 65 años el cáncer es 11 veces más probable que antes de los 65. La mamografía tiene sus cosas, ¿no es cierto? El dolor de cuando le comprimen las mamas y demás, yo siempre pongo el mismo ejemplo. En realidad, si ustedes tienen una mano de arroz y pintan un arroz de rojo, para ver ese arroz de rojo tienen que extender bien el arroz para que se pueda ver el grano rojo, si no, no lo ven. En la mama es lo mismo. Para ver el tumor hay que comprimir para que realmente pueda la glándula aplanarse. Claro que cuando una mujer se hace una mamografía, puede pensar esto si al hombre se hiciera con un examen de testículos y decirle al mismo tiempo, no señor, no le va a doler nada. ¿Cuáles son los avances en cirugía? Primero, hoy día la mastectomía tiene indicaciones muy precisas. Es infrecuente que se haga mastectomía. Raramente se necesita extirpar el músculo. No se hace el vaciamiento axilar, hoy día se hace algo que se llama el ganglio centinela, que es, después van a ver alguna imagen de eso, que es investigando uno o dos ganglios, si da negativo o positivo ya uno no necesita sacar el resto de los ganglios de la axila. El predominio de la cirugía conservadora, también van a ver algunas imágenes, y las técnicas de reconstrucción mamaria o reparadora. Estas son algunas de las técnicas en las cuales se hace o sacar el tumor solo, que se llama lumpectomía, o hacerlo con un poquito más de margen, o la cuadrantectomía, que es habitualmente la cirugía más frecuente en cáncer de mama. Y luego, por supuesto, está la mastectomía. Ese es el ganglio centinela, en el cual puse un pitufo de azul, porque lo que se hace es, se hace una inyección de azul, de un azul especial, que va hacia los ganglios, y entonces el cirujano lo que busca es el primer ganglio que esté coloreado, o bien se puede hacer también con una sustancia radioactiva y detectarlo a través de una especie de Geiger. La cirugía reparadora es la que ustedes ven ahí, no siempre las mujeres quedan tan bien después de una cirugía reparadora, pero ahí muestra que en general se usan dos músculos, un músculo que viene de la espalda, se llama dorsal ancho, o bien de la pared abdominal, y se coloca después la prótesis. Cáncer heredofamiliar. Angelina Jolie en realidad es el ejemplo, es el síndrome de Angelina Jolie, como se le dice ahora. A partir de lo que hizo Angelina Jolie, a las mujeres le dio la locura por sacarse las mamas, todo lo que fuera posible. Lo que hizo Angelina Jolie fue primero sacarse las mamas, como ven en la diapositiva. Después se sacó los ovarios, porque en realidad, cuando tienen ese síndrome heredofamiliar, sobre todo los que llaman BRCA 1 y 2, lo que más beneficia a la paciente es la extirpación de los ovarios. Pero de paso también sacarse las mamas está bien. Ella fue más allá de eso y también sacó de encima al marido, ¿no? O sea que siguió extirpando. La incidencia de cáncer de mama y ovario lo ven ustedes ahí en la figura, o sea, en realidad aproximadamente 1 de cada 5 mujeres con cáncer de mama va a ser heredofamiliar, y en el caso del cáncer de ovario es menos frecuente, la mitad. Cuando uno sospecha de que está frente a un cáncer de mama hereditario, si el tumor se presenta antes de los 50 años, la judías asquinase, por ejemplo, si hay bilateralidad del tumor, o sea, en ambas mamas, etc. Antecedentes familiares, edades más tempranas, difícil de visualizar mediante la mamografía. Difícil de visualizar mediante la mamografía. Alrededor del 50% de estas mujeres tienen una mutación de genes que se llaman BRCA1 y BRCA2, pero hay otras mutaciones no conocidas.
Por lo tanto, el hecho de que una mujer que uno piense que tiene un síndrome heredofamiliar porque tiene la madre, la tía y una abuela que han tenido cáncer de mama, aunque el BRCA sea negativo, puede tener otra mutación. Se hacen estudios hacia otras mutaciones, se extienden los estudios, pero nunca comprenden todas las posibilidades. O sea que esa mujer se tiene que cuidar de la misma manera que si le hubiera dado positivo. La determinación de la mutación se hace en sangre, se saca un glóbulo blanco de la sangre y ahí se busca el DNA y se busca si tiene alguna mutación. De existir la mutación, la posibilidad de tener un cáncer de mama llega al 70% si la mujer llega a los 70 años, al 50% si llega a los 50. O sea que realmente teniendo una alteración del BRCA, las medidas que hay que tomar son distintas. Acá es donde sí, la resonancia magnética anual es obligatoria. En esas mujeres sí es obligatoria la resonancia, que es un método mucho más finito, de más detalle. Como tiene más detalles, no es raro, sobre todo cuando quien la hace la mamografía, el médico, no tiene mucha experiencia, sobrediagnostique tumores y por lo tanto se hacen muchas biopsias innecesarias. Por lo tanto, si uno hace resonancia de mama, tiene que ir a lugares que realmente tengan experiencia en ver resonancia de mama. Porque fíjense, la prevención, no la detección precoz, la prevención sería sacándose las mamas, sacarse los ovarios, eventualmente hacer tamoxifeno o controlar. Uno puede elegir cualquiera de las 4 maneras, para lo cual es necesario tener un asesoramiento genético previo, antes de hacerse el test, de la paciente y la familia. Porque hay hijas que no quieren que la madre se haga el test, porque si el test le da positivo, ellas van a vivir mal. Entonces tiene que haber un consenso familiar respecto a hacérselo. Hay que plantear adecuadamente las diferentes opciones profilácticas y en el caso del cáncer de ovario familiar no hay ninguna duda que después que la mujer tuvo las apariciones deseadas debe acercarse los ovarios. Porque a diferencia del cáncer de mama, el cáncer de ovario no se puede hacer detección temprana. No sirve para nada que le hagan una ecografía transvaginal para ver los ovarios porque pueden estar perfectamente normales y a los 3 meses tener un tumor de 10 centímetros. O sea que no sirve, a diferencia del cáncer de mama, que sí da lugar a que uno pueda detectarlos tempranamente y no perder tanto tiempo. Bueno, esto hablamos de la mastectomía con conservación de la piel, obtiene resultados estéticos aceptables. Hoy día es posible sacar las glándulas, conservar el pezón y la areola, sacando la glándula y poniendo una prótesis de reemplazo. O sea, no tocando la piel siquiera. De la quimioterapia, el rol de la quimioterapia tiene dos aspectos. O puede ser curativo o puede ser paliativo. Es curativo cuando se asocia con la cirugía, después de la cirugía o antes de la cirugía, si es necesario, lo que se llama neoadjuvancia, y paliativo cuando la quimioterapia se utiliza para prolongar la sobrevida o el tiempo libre de enfermedad, que en todo caso sería la tentativa de cronificar. Cuando yo decía de cronificar y les mencionaba la importancia del transcurrir del tiempo, este es un excelente ejemplo. Yo estuve con este hombre en los años 74. Este señor era el jefe de sarcoma de partes blandas del Anderson, de ese hospital tan famoso de cáncer en Estados Unidos. Tenía un cáncer de testículo. Cuando yo tuve una reunión con él, yo estaba rotando por el Anderson en ese momento, en realidad él ya no estaba bien y se murió en 1975. En 1977 se curaba el 95% de los tumores de testículo. 2 años. 2 años. Esa fue con la aparición de una droga que se llama platino, cisplatino. Quien desarrolló eso fue un argentino que se llama Esteban Kuitovic, que estaba en el Memorial en ese momento, y que, como anécdota les cuento, todo surge porque él era un fellow en ese momento en oncología, entonces un residente o un fellow de urología le dice, mira, vos sabés que tenemos
nos sobró plata de un grant y no sabemos en qué ubicarla. Y el gordo, que es un genio, loco pero genio, dijo, mira, si hay una droga que no se usa el platino porque es tóxica para el riñón, a mí se me ocurrió que si por ahí lo hidratábamos mucho a los perros, hidratamos a los perros, le damos platino y vemos qué pasa. De ahí surge el platino que se usa después. O sea, ven el platino, saben que con hidratación no hay toxicidad renal, lo empiezan a emplear en distintos tumores y en cáncer de testículo, el 95% de los tumores de testículo se cura con esto. Y este otro médico se había muerto 2 años antes. La realidad de la quimioterapia puede ser por vía oral o intravenoso, no todos los quimioterápicos son iguales, como los coches. Existe medicación para casi todas las toxicidades habituales, menos para la caída del pelo. No todos los quimioterapios producen alopecia, que es caída del pelo. Su indicación debe surgir de la valoración costo-beneficio, su médico oncólogo es el que sabe y conoce acerca de la terapéutica, y en realidad el que es el veneno es el cáncer, no la quimioterapia. Cuando yo tengo una paciente frente a mí, le digo, mira, vos vení y ponete de este lado del escritorio. Estamos vos, yo y lo que vamos a usar. Y del otro lado está el cáncer. Porque si vos ponés a la quimioterapia enfrente tuya, como si estuviera frente a vos, estás perdiendo. Eso es lo que te va a ayudar a curar o a lo que sea, pero es lo que te puede ayudar. Y a eso viene la frase de que quien quiere los fines también tiene que querer los medios. Si uno se quiere curar, a veces tiene que hacer medios que no siempre parecen gratos. La hormonoterapia es sumamente importante en el cáncer de mama, ya que no solo actúa en la prevención, como puede ser el tamoxifeno, sino en la curación o en la paliación. También se emplea en cáncer de próstata. ¿Por qué puse lo de hormonoterapia? Porque hoy día se han sumado a las hormonas drogas distintas que tocan distintas partes de la célula, lo cual potencian enormemente el efecto de la hormonoterapia, de las cuales hay 2 drogas en este momento en uso, una es el everolimus, el otro es el palbociclib, especialmente este último, el palbociclib, que unidos a una hormona dan el doble de resultados que daría la hormona sola. Calidad de vida en cáncer. ¿Cuáles son las principales causas en el deterioro de la calidad de vida? No estoy hablando solamente con respecto a la etapa terminal terapéutica, sino en cualquier momento de la etapa de un cáncer, desde que está el diagnóstico hasta la evolución, hasta que se cure o no. El primer problema es el cáncer en sí mismo. El segundo problema es el soporte médico inadecuado. Estamos hablando de lo que atenta contra la calidad de vida. Por otro lado, el soporte psicológico inadecuado o ausente. Es incomprensible, particularmente en cáncer de mama, que las mujeres no recurran a un soporte psicológico, particularmente desde el diagnóstico, durante el tratamiento y después el tiempo que quieran. Para eso, por supuesto, existen las psicooncólogas. Generalmente uno recurre al psicólogo o psicóloga que la está atendiendo, el cual no está en el problema del cáncer de mama. ¿Qué es lo que pasa? Es muy difícil que un paciente pueda transmitirle a un psicólogo qué es lo que sentir náuseas o qué es que se le caiga el pelo o qué es lo que va a estar, qué sé yo, distintas situaciones. Cosa que el psicooncólogo sí vive permanentemente. A mí me gustaría muchos psicólogos que ven pacientes si alguna vez vieron una mujer sin una mama. Si alguna vez vieron a alguna mujer, qué es lo que se ve la mujer en el espejo. Y entonces ahí puede entender un poco mejor qué es que le falta una mama. El entorno familiar, por desinformación, por ansiedad, yo creo que es lo más peligroso de todos. Y finalmente, el que menos problema tiene, el que menos jode en la calidad de vida, es el paciente. El paciente es el mejor de todos. Todos los otros son los peores. El mejor de todos es el paciente. Los demás no lo saben proteger, no lo saben, no le dan un entorno adecuado, que es lo que en realidad se necesitaría. Nuevas terapéuticas. Esto es, ¿se acuerda la lección de anatomía de Rembrandt? Que un señor, en forma muy buena, muy perspicaz, reemplazó el cuerpo humano por chips. Porque hoy día todo se maneja a través de eso. Y yo, porque a mí se me canta, agregué este cuadro de Nicola Constantino, que es una pintora rosarina muy conocida,
en el cual también hizo la lección de anatomía. Si ustedes se ven, las figuras todas tienen la cara de ella. Esa es ella. Me gustó y entonces la incorporé a esa serie. El gran destape de hace 1 año y medio ahora es la inmunoterapia. Y la inmunoterapia, esto yo se los explico y es más fácil que el cuadro ese. En realidad el asunto es así. La inmunoterapia que está funcionando en este momento es aquella en el cual la célula tumoral tiene que ser necesariamente atacada por una célula normal, que se llama linfocito T. Pero el tumor produce unas proteínas que impiden que esa célula la ataque. ¿Qué es lo que hace esta inmunoterapia? Destruye esa defensa de la célula tumoral y entonces tu propia célula ataca al tumor y lo destruye. O sea que desde el punto de vista, es casi un tratamiento ideal. Por supuesto que está dando resultado en muchos tumores y habrá que esperar un poco más a ver qué pasa cuando se apliquen en formas más tempranas. Inmunoterapia del 2016, es eso lo que yo les mostraba recién. La FDA aprueba ya en el 2016 los anti-PD1 o anti-PDL1, que así se llaman. En Argentina existen 2 que se emplean, que están aceptados. En principio se aprobaron para tumores como melanoma, como tumor renal. Hoy día está aceptado para pulmón. Se ensaya en colon y se está ensayando en algunos tumores de mama que tienen ciertas características en particular. Por otro lado, hay avances que es muy difícil de explicar para ustedes. Por supuesto que estas inmunoterapias se pueden combinar con quimioterapia, incremento del conocimiento biológico. Hablemos de costos, porque ustedes también tienen que entender de esto. ¿Qué pasa? Es lo que se llama a nosotros toxicidad financiera. Así como hay una toxicidad de las drogas, hay una toxicidad financiera. No sé si alcanzan a leer de ahí. Esto es real. Suazilandia es un país real en África que tiene 30 millones de habitantes. Y en un diario de Suazilandia salió una nota en la cual las brujas que se desplacen en escobas no pueden volar por encima de los límites de los 150 metros. Tampoco los aviones de juguete y los barriletes. Esto salió publicado en La Nación. Y yo lo apliqué que tampoco los costos de la droga pueden hacer lo mismo. Lo otro es una cosa de locos. Y los costos de la droga es una cosa de locos. Si ustedes yo se los explico ese gráfico. En ese gráfico muestra cómo en este momento la mayoría de las drogas nuevas están en los $10.000 mensuales. $10.000 mensuales. Las drogas, cuando yo hablé de hormonoterapia y hablé de drogas que se apoyaban junto con la hormonoterapia en cáncer de mama, que es sumamente frecuente, que hay miles de pacientes que están viviendo esa situación, vale por mes arriba de 120.000 pesos. La pregunta es, ¿quién va a soportar? Por supuesto que la medicación oncológica es gratuita, o sea, nadie debe pagar por ella, pero alguien paga por ella. La cobertura, quien fuera, paga. Entonces, es un problema muy difícil de resolver y también, de acá voy a sacar un mito de encima también. En Estados Unidos las drogas valen un 40% más caro que en Argentina. Y en otros países también ocurre lo mismo, son más baratos. El lugar donde se pagan más caro las drogas es en Estados Unidos. Esto siempre lo tengo en 4 diapositivas distintas. Acá ustedes pueden ver, son 4 cuadros, por los cuales fueron todos comprados por la Casa Real de Qatar. El primero en 250 millones, el Bacon en 142 millones, las mujeres del Picasso en 179, y el último, que se compró en el 2015, fue uno de Gauguin en $300 millones. Todo la Casa de Qatar. Claro, si uno aplica eso, y por supuesto el otro que no tiene precio, ¿no? Messi, que también responde a Qatar. En Qatar puede ser que paguen eso, pero ¿y el resto? Y es mentira que Qatar pague, porque los que tienen plata son los jeques, no es el pueblo. El pueblo, por el contrario, tiene mucho menos que lo que tiene el pueblo acá por ahí. Esta frase siempre me gustó y siempre trato de meterla de alguna manera y buscarle alguna explicación para lo que... Dice, ahí está la diferencia, es como el jamón con huevos.
El cerdo está metido de lleno, pero la gallina está involucrada también. En realidad, el cerdo para esto vendría a ser el costo de la investigación médica, el costo para el desarrollo de esas drogas que yo le acabo de hablar. Eso lleva años, se gasta muchísimo dinero, o sea, es muchísimo dinero invertido en todo esto y se está tratando de ver de qué manera los estudios clínicos se pueden hacer en menos tiempo, utilizando menos pacientes, en fin, distintas formas. Y la gallina vendría a ser, no los que investigan la droga y los que la produjeron, sino otros aspectos de la venta de medicamentos, para los cuales me atreví a poner esto. El ministro de Salud en Pekín, Zheng Yahou, fue ejecutado por aceptar coimas por aprobar antibióticos que no respetaban las normas de calidad y seguridad. Sigo. Claro que no solamente uno debe pensar en el costo de las drogas. Este avión, que es el avión que no detecta el radar, cuesta entre 1.000 y 2.000 millones de dólares. O sea que plata hay. Nosotros no tenemos estos aviones, por supuesto. Ahora vamos a alquilar. No estos. Esto es feo, pero muestra que en realidad es un estudio hecho entre el 2002 y el 2014. Ustedes no nos van a leer desde ahí, o sea que presten atención a lo que yo digo. Y créanme, que de acuerdo a este estudio, salvar una vida costaba $2.700.000. O sea, por curar a un paciente, $2.700.000, lo cual es un disparate. O sea, hay una discordancia total entre el costo y el beneficio. Entonces, en tanto esta discordancia exista, será imposible mantener el ritmo. Prevención y detección precoz se tornan imprescindibles. De ahí venía cuando yo le mostraba cómo curar el cáncer. ¿Se acuerdan las barritas? La primera barrita, una era prevención, la otra era detección precoz. ¿Qué es lo más barato? ¿Qué es lo más sencillo sin necesidad de llegar a todo lo demás? El después. O sea, siempre estaba referido a mi persona, ¿recuerdan? El antes, el ahora y el después. El después puede ser que me toque el paraíso, no creo, o mejor el infierno. En realidad lo metí todo en un solo cuadro, pero tendría que ponerlo puesto en uno solo. Porque contra un árbol, que ustedes de ahí no lo van a ver, es el del final, no tengo para señalar, hay un escudo de Independiente. De casualidad nomás, pero recuerden que yo soy de Racing. ¿Cuál es el después? En lo que se llama medicina de precisión, y esto los va a asombrar. Hoy día existen lo que se llaman, y ya van a tener aplicación, y tienen aplicación en algunos puntos y va a tener cada vez más aplicación, lo que se llaman las biopsias líquidas. ¿Qué se hace? Se saca sangre, y en la sangre del paciente se busca el DNA que quedó suelto de células tumorales que se destruyeron y largaron el DNA. Y se estudia ese DNA, y uno con eso puede llegar a hacer hasta diagnósticos. O lo que es más, puede determinar ese tumor a qué drogas va a ser resistentes o por el contrario va a ser sensible. Eso es fantástico, piénsenlo un poquitito, es fantástico. Biopsias líquidas se llama eso. Eso va a permitir individualizar en forma más cuidadosa, hoy día también lo podemos hacer, más tipos de cáncer. Hay hoy día lo que se hace, hay dos programas que uno se llama Umbrella y el otro se llama Basket, en el cual lo que están colocando son los tumores de distintas variedades y buscando las mutaciones comunes entre los diferentes tumores, aunque sean de diferentes órganos, para ver qué se puede aprender de eso y qué se prueba contra eso mismo. Esto lleva también, y esto es peligroso, al incremento de estudios en mutaciones germinales y claridad regulatoria. Supónganse que Mr. Trump diga que es obligatorio hacerse este estudio a toda persona que nace. Entonces uno sabe, a través del gen, puede saber qué enfermedades va a tener esa persona. O imagínense que antes de tomar un empleo, le hagan un estudio de este tipo para ver qué enfermedades puede tener y en función de las que pueda tener lo vayan a tomar o no tomar. Por eso ahí habla de claridad regulatoria. Y por supuesto identificación de pacientes para inmunoterapia.
Este es el DNA, esto es lo de la biopsia líquida, lo que yo les hablaba antes. Todavía, por supuesto, no reemplaza la biopsia del tumor primario. Y esto es algo que salió ahora, antes de ayer y demás, donde Microsoft dice que va a curar el cáncer dentro de 10 años. Y lo que está haciendo es colocando programas en todos los aspectos biológicos de distintas células, pero colocándolo en programas para ver de qué manera la computación puede resolver eso, y él dice que en 10 años lo va a resolver. Pero claro, como pasa siempre, para cada problema complejo hay una solución simple, que habitualmente es errónea, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. En el ahora, ¿qué es imprescindible? Imprescindible es la educación médica continua. La educación poblacional es imprescindible. La concientización es imprescindible. La prevención de lo prevenible es imprescindible. La detección precoz de lo detectable es imprescindible. La integración del Estado a políticas sanitarias es imprescindible, ausente desde hace mucho tiempo. La integración médica es imprescindible. El aporte de los que pueden y quieren es imprescindible. Me gustaría detenerme en el anterior. Espera que para atrás quiero ir. Esto. De 100 médicos que se reciben, entre 15 y 20% hacen residencia. Entre el 80 y 90% de los médicos no hacen la residencia médica. ¿Ustedes saben dónde se aprende medicina? En la residencia médica. ¿Sí? Por eso cuando elijan un médico, si tienen posibilidad de elegirlo, sepan cuál es su, no digo su currículum, pero por lo menos saber dónde trabajó, dónde hizo la residencia, ¿sí? El aporte de los que pueden y quieren es imprescindible, el estímulo educativo es imprescindible, la colaboración de todos es imprescindible. Y nosotros, FUCA en este caso, ¿qué hacemos? Investigando, eso a través de lo que ya se contó antes, que José Mordo trabaja particularmente en la parte de vacunas, formando oncólogos, la residencia. Nuestra residencia es una residencia modestamente modelo, y nuestros ex residentes ya son jefes de servicio en otros lados, y por suerte muchos de ellos han ido al interior, con lo cual eso es muy importante como difusión de la actividad oncológica. La educación médica con rotaciones, cursos, la biblioteca oncológica modelo, que por acá está la directora, la educación pública, el programa de aulas abiertas, conferencias, cursos, los programas antitabáquicos, etcétera. Esto es FUCA. Esto es FUCA. Y la frutilla del postre de habitualmente es algo simpático. Esto es Woody Allen preguntándole cuáles son las 2 palabras más importantes en la vida. Ella piensa y dice, te quiero. No, le dice él. Ella le dice, ¿cuáles son? Es benigno. Muchas gracias. ¿Sí?